A esta ciudad la llaman la ciudad eterna, ya que aquí se sentaron las bases de la cultura occidental. Además es la sede de la Iglesia Católica y aquí se encuentran algunos de los monumentos más conocidos del mundo. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Roma. Sé que no se puede, pero quiero verte una última vez. Sé que tú no quieres y aunque yo te entiendo no puedo ceder a la idea de no volverte a ver, a saber que no te va a tener. Yo no te quiero perder. Muy buenos días mis chamos, ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona para iniciar una nueva aventura y esta vez a mi ciudad favorita en todo el mundo. Acompáñame a descubrir Roma. Mentira, que estuviste en mi vida, que aunque duró un segundo yo creí que tú eras mía. Yo creí que tú eras mía. Bueno mis chamos, después de un vuelo tranquilito de 1 hora y media ya llegué a Roma y aterricé en esta oportunidad en el aeropuerto de Fiumicino, que es el principal aeropuerto de acá de la ciudad. Este aeropuerto se encuentra fuera de Roma, así que después de que lleguen tienen que o tomar el tren express, que es el Leonardo Express, que te lleva hasta el centro de la ciudad en la estación Termini, o tienen que tomar un autobús que cuesta la mitad, pero que bueno, depende del tráfico, así que vamos a tomar el tren. No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer. Pareciera mentira, que estuviste en mi vida, que aunque duró un Bueno mis chamos, ya llegué a la estación Termini de Roma, ahora voy a caminar 13 minutos hasta el hotel y de ahí sí les empiezo a mostrar la ciudad. yo creí que tú eras mía. Perdón por tenerte presente. Ok mis chamos, este es el hotel en el que me estoy quedando acá en Roma. El hotel se llama Hotel Caravaggio, está muy cerca de todos los monumentos, casi todo está a 15 minutos. Tiene una decoración bien clásica, está bien espaciosa. Y por acá tenemos el baño, está muy bien. Bueno mis chamos, les cuento que el vuelo salía muy temprano, así que no desayuné. Así que me vine después de dejar las cosas en el hotel directo a comer porque me estoy muriendo de hambre y ya son casi las 2 de la tarde. Curiosamente cerca de mi hotel está un restaurante muy antiguo que se llama Antica Pizzeria Ricci y dicen que está abierta desde el año 1888 y aquí voy a probar una de las cosas más tradicionales de acá de Italia y también de Roma, que es la pasta, y en este caso un tipo que es muy común aquí en Roma, que es la matriciana, que muchos la consideran también como tradicional de acá. Vamos a ver qué tal está. Bueno mis chamos, ya llegó aquí mi almuerzo, es una pasta a la matriciana como les dije. Esta es una pasta, en este caso son espaguetis, que están hechos con una salsa de tomate y que lleva tocino. Pero lo curioso es que lleva tanto queso parmesano como parmigiano como pecorino. Y es muy curioso porque lo muestro ahí en el vídeo. El parmigiano es el bloque de queso, lo calientan y allí colocan la pasta para que agarre la salsita del queso, así que se ve que está todo muy bueno. Vamos a probarlo, vamos a ver un poquito. Buen apetito. Qué rico, qué rico. Y así quedó mi plato de pasta. ¿Estaba buena? ¿No? ¿Qué creen ustedes? Miren mis chamos, me voy a comer mi primer gelato en Roma y lo voy a hacer en una heladería que está de camino al foro, que se llama Glauco Gelatería. Y este es de chocolate con menta y de pistacho y está buenísimo. Muy bueno. Las calles de Roma son un museo vivo y no dejan de aparecer fuentes monumentales, espectaculares iglesias, cúpulas y de vez en cuando vistas de sus monumentos más conocidos, como el Coliseo o los foros.
Para disfrutar de la ciudad no se necesita entrar a sus museos y palacios, ya que buena parte del atractivo de la ciudad eterna está en la belleza escénica de sus calles, y perderse por cada rincón ya es un gran atractivo. Miren mi chamo, en este momento me encuentro en el Campidoglio, que es una de las 7 colinas originales de Roma y donde se encuentra esta preciosa plaza donde están nada menos que los museos capitolinos. Esta estatua que tenemos aquí detrás es una de las pocas estatuas ecuestres que se conservan del Imperio Romano, aunque el original está dentro de los museos. Esto es una copia ya que se estaba deteriorando acá afuera. Un dato curioso es que esta plaza fue diseñada por Miguel Ángel y también las escaleras de acceso que dicen que son preciosas. Miren, mi chamo, nada más entrar a los museos capitolinos nos encontramos con este busto, que es un fragmento de la estatua colosal de Constantino que había en la Basílica de Constantino en el Foro. O sea, nada más miren el tamaño de esa cabeza y miren el tamañito mío. Bueno, yo igual soy chiquitito. Los museos capitolinos abarcan 2 palacios en la plaza del Campidoglio. Uno es el Palacio del Conservatorio, que es el más antiguo, y donde se encuentra la loba capitolina y la estatua colosal de Constantino, y el otro es el Palacio Nuevo, donde se encuentran otras piezas de arte. La visita inicia en un espectacular recorrido por las habitaciones del Palacio del Conservatorio, pintadas con impresionantes frescos de tamaño real, representando escenas históricas de la ciudad. Aquí se encuentran algunas obras maestras del arte universal, como la estatua de Urbano VIII de Bernini en la Sala de los Horacios, o la loba capitolina, que, para mi visita, se encontraba de viaje por algún rincón del mundo. En un espacioso patio cubierto se encuentran la estatua colosal en bronce de Marco Aurelio del siglo II y otras espectaculares esculturas en bronce que incluyen una réplica de la loba capitolina. La colección de esculturas es sencillamente apabullante, con obras maestras como el Gálata capitolino, la Venus capitolina, cabeza de amazona y una amazona herida. La Pinacoteca también guarda espectaculares obras de Caravaggio, Tintoretto, Garófalo, Tiziano, Guido Reni y Rubens. Bueno, mi chamo, ya salí de los museos capitolinos y debo decirles que están espectaculares. Me tomó unas 3 horas más o menos recorrerlos todos. Quizás lo puedan hacer un poquito menos de tiempo, pero vale mucho la pena verlos toditos porque hay muchísimas cosas para ver. No está permitido grabar videos adentro, pero la verdad es que me avisaron casi que en la última sala, así que igual grabé todo lo que vi. Bueno, mi chamo, aquí en la plaza del Campidoglio también se encuentra una iglesia muy importante en Roma, que es la iglesia de Santa María Aracoeli. Y es muy importante porque esta iglesia es una de estas iglesias mestizas que se levantaron sobre un templo anterior, que era el templo de Juno en este caso. Aquí se utilizaron las columnas del templo para hacer las columnas del interior de la iglesia, así que vamos a verla por dentro. La espectacular Basílica de Santa María de Aracoeli es una de las más importantes para los romanos. Aquí se guardan hermosos frescos y esculturas, aunque el más querido es el Bambino de Aracoeli, aunque el que se ve es una copia porque el original fue robado. La vista tan espectacular que hay fuera de la iglesia de Santa María de Aracoeli es preciosa, además que está, como saben, en una colina que es el Campidoglio, y como dato curioso hay una escalera que trae a esta iglesia que son 120 escalones, que eran una forma de penitencia, ya que la escalera se construyó para agradecer a la Virgen por una peste que había pasado de la ciudad. Llegó el momento que más espero después de un buen paseo por la ciudad, y es la cena.
Y hoy toca comer mi plato favorito del mundo mundial, que es pizza. Y cómo no voy a comer pizza en Roma. Y me vino a una pizzería que está muy bien calificada en Google Maps, que es Trieste. Se encuentra muy cerca de donde me estoy alojando y además está relativamente cerca del Coliseo. Me pedí una pizza caprichosa, que en este caso va a llevar jamón, queso mozzarella, lleva champiñones, alcachofa y otras cositas que ya les voy a decir cuando venga porque no me recuerdo, ¿ok? Pero parece que va a estar muy buena. Mira, mi chamo, ya llegó mi pizza, estoy muy emocionado porque tenía tiempo que no me comí una pizza en Italia. Y nada, ya quiero probarlo, vamos a ver de dónde, de acá mejor. Se ve bastante buena. A ver. Oigan, mis chamos, les confieso que la verdad la pizza no estuvo tan buena como pensé que iba a estarlo. No sé si era que tenía yo demasiadas expectativas, porque tenía mucho tiempo esperando pizza en Italia, pero o que tenía muchas buenas recomendaciones la pizzería en Google Maps, pero me las he comido mejores. Así que no estuvo mala, no debo decir que estuvo mala, pero no fue la mejor pizza que me comí. Un rápido paseo me llevó a contemplar el espectacular Coliseo repleto de luces durante la noche. Muy buenos días, mis chamos, ya estoy en la calle tempranito para ir a conocer varios de los monumentos más importantes de acá, de Roma, y vamos a empezar por una de las iglesias más importantes de la ciudad. Miren, mis chamos, esto que está detrás de mí es la iglesia de San Pietro in Vincoli, que es una de las iglesias más famosas de acá de Roma. La Basílica de San Pietro in Vincoli fue construida en el siglo V para albergar las cadenas con las que fue apresado San Pedro. Sin embargo, hoy es más conocida por la espectacular estatua del Moisés de Miguel Ángel, una de las obras maestras de la escultura universal. Si quieres saber qué otras cosas conocí en Roma, no te pierdas el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chamos.